Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, está con nosotros. Es el invitado a la entrevista central de Despierta con CDN y él, como ex miembro de la Junta Central Electoral, pienso que puede hacer algunos aportes sobre este proceso de discusión en esta fase de la reforma de la ley del régimen electoral. Buenos días, don Eddie. Buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes en un año preelectoral que ha empezado como si estuviésemos ya en la campaña. Sí, 100%. Están en la campaña todos los partidos. Qué bien que te presenten como vicepresidente del PRM y como es miembro de la Junta, porque yo me imagino que tú no estás de acuerdo con lo que salió del Senado, por lo menos en los puntos más significativos de los topes, de la fiscalización, de la reglamentación. Me imagino que tú no estás de acuerdo con esas cuestiones. Los 4 o 5 puntos básicos. Los más álgidos. Que se está objetando, me imagino. Los más criticados. Bueno, de manera personal... No, vicepresidente del PRM. Porque donde quiero llevarte que fue el PRM que lo aprobó en el Senado, no personal. No, el PRM no, lo aprobaron todos. Porque hay que decir... Pero que tú estás aquí por el PRM. Está bien, pero... No me hables personal, porque vamos a comenzar la entrevista. Pero vamos a hablar... Usted me está hablando de que lo aprobó el PRM, sí. Lo aprobó el Senado. Es cierto. La mayoría del Senado que son del PRM. Es cierto, la mayoría que son del PRM. Sí, claro. Ahora bien, eso fue a una comisión especial del Senado que presidió Ricardo de los Santos. Es un gran senador y maneja muy bien este tema en las comisiones, en las que ha tenido esas funciones, pero... ahí participó Fuerza del Pueblo, que tiene representación legislativa, que estaba representada en esa comisión, y encabezó Dionis Sánchez por Fuerza del Pueblo, y tuvo, según las informaciones que yo tengo, una gran contribución y participación. Y también estuvo un representante del partido, por lo menos uno o más, del Partido de la Liberación Dominicana. De modo que se pusieron de acuerdo en la comisión. O sea que ese proyecto que se presentó tuvo la aceptación y la contribución de los dos principales partidos que tienen representación de oposición, los dos principales de oposición, en la discusión en la comisión. De modo que no es lo que aprobó el Senado, no es una reforma exclusiva del partido están repartidas las culpas. No es culpa, vamos al proyecto. Es que no hay culpa tampoco, no hay culpa repartida. Hay visiones. Ese proyecto asumió la mayoría de las propuestas que se discutieron en el Consejo Económico y Social, que partieron también de la primera propuesta que hizo la Junta Central Electoral. Hay algunas que no fueron atendidas exactamente como fueron planteadas. Hay que recordar que el Congreso Nacional, el Poder Legislativo, es el que tiene la atribución constitucional de hacer las leyes. Entonces, en ese sentido, hay algunas de las propuestas de la Junta que no fueron acogidas, pero eso es normal en una democracia, de eso se trata. Por ejemplo, usted habla el tope de gasto, que es un tema de mucho interés para la Junta, siempre de interés para la sociedad civil. El tema de los gastos, nosotros entendemos que debió hacerse un estudio profundo para determinar la factibilidad de esa propuesta. Entonces, para temas de topes de gastos, generalmente no se ha hecho el estudio que se debió hacer para determinar en función del costo de una campaña cuáles deben ser los topes de gastos. Usted no me puede decir a mí que el tope de gasto debe ser igual para una provincia o una circunscripción muy grande como lo sería para una pequeña, porque el que participa, por ejemplo, el candidato
de la circunscripción 3, por ejemplo, de la provincia de Santo Domingo, que abarca Boca Chica, Guerra, San Luis, y una parte del municipio de Santo Domingo Este, por supuesto La Caleta, etcétera. Usted no me puede decir que el que aspira a diputado en esa circunscripción va a gastar lo mismo que el que aspira a diputado lo que es en una igual para circunscripción todo, del Distrito Nacional. Lo que Nacional. es igual para todo, la rendición, Entonces, la rendición de cuentas es igual para todo. No, es que son diversos, es igual todo, pues un problema de transparencia. Son diversos factores que deben tomarse en cuenta. Entonces, para establecer el tope de gasto, debe hacerse un estudio que no puede ser que Eddie, a mí se me ocurra de acuerdo al tamaño, sentarme pero la rendición y decir, de cuentas, yo considero que deben ser el tope de gasto para diputados tanto. No, te tiene que hacerlo bien, sobre la base de un estudio profundo. ¿Estás de acuerdo? En el país tenemos que tratar de hacer las cosas bien. Yo creo que los partidos están de acuerdo con eso. Con el tema de la asignación por montos, etcétera. Pero en lo que tal vez sí eso ha sorprendido, pienso yo, Eddie, a la opinión pública, que este proyecto de ley que ha salido del Senado de la República, y creo que de ahí venía la pregunta inicial de Nelson, se establece un principio prácticamente de cero transparencia con relación a los gastos que van a tener los partidos políticos para sus campañas. No, eso no es así. ¿No es así? No. O sea, ¿habrá transparencia? Pero claro, pero si está establecido en la ley que no, Eddie. No, pero es que no se van a transparentar los gastos de la campaña. ¿Pero quién dijo la Junta Central Electoral? La Junta Central Electoral lo dijo. No, pero no es así. De verdad, quizá ha habido una mala... No, la Junta ha sido clara. Bueno, la Junta ha sido clara en eso. Está bien, pero ¿qué ocurre con eso? No es la voz de Dios tampoco. Es la voz de la Junta. Pero tú estarías de acuerdo. Eso se decía cuando tú eras miembro y los votos disidentes. Pero lo dijo la Junta y posteriormente Finjus también. Está bien, pero tampoco es un proyecto que el Senado aprobó, que ahora está en la Cámara de Diputados, que también lo va a revisar, por eso... Que lo van a intervenir. Por eso nosotros tenemos un sistema bicameral, una Cámara lo conoce y luego pasa a la otra, que también lo conoce, donde se hacen sugerencias. Pero tú estarías de acuerdo, es algo te normal. Pregunto yo. O sea, tú estarías de acuerdo con que no se transparenten los gastos de la campaña electoral. ¿Cómo van a estar de acuerdo? Por si eso, nosotros es bueno hemos sido tener tu posición. Los principales promotores de la transparencia en el PRM. Entonces, por eso extraña. Pero es que no es verdad que no se transparenta. Sigue siendo... ¿Se pusieron todos de acuerdo para mentir? ¿La Junta, Finjus, participación? Esa es una visión, pero los hechos te demuestran que en el proyecto que se aprobó también está contemplado todos los elementos importantes de la transparencia de los procesos. Entonces, y está ahí. La redacción es una redacción que garantiza que ciertamente se cumplan con los informes de los gastos, la presentación de los presupuestos para la campaña y todo lo relativo al proceso de fiscalización de gastos. Ahora, esa fiscalización también tiene que hacerla la Junta Central Electoral a través de los de las direcciones. La dirección que se formó y que la propia ley manda que se haga. Y también la Cámara de Cuentas, que establece la propia ley que debe fiscalizar los informes que se derivan de cada uno de los procesos electorales y en el tema de los gastos de la campaña, y que están precedidos de un presupuesto que debe presentarse y cumplirse en ese sentido. Es decir, que lo correcto, y nosotros en el PRM apoyamos, que se crean todos los mecanismos que sean necesarios para que haya transparencia en lo que tiene que ver con los procesos electorales. Nosotros estamos más comprometidos que todos los partidos con garantizar que las próximas elecciones sean elecciones íntegras, y ese es el interés no solo de la dirección del partido, ese es el interés del propio compañero presidente Luis Abinader. Nunca en la historia de la República Dominicana se había planteado de parte de un partido de gobierno y había apoyado tanto la garantía
de que las elecciones sean absolutamente libres, transparentes, íntegras y equitativas, que es un mandato del constituyente. Nosotros estamos comprometidos con eso y ustedes van a observar una campaña en la que antes era la oposición la que procuraba eso. Por primera vez en la historia de la democracia dominicana es el partido de gobierno el principal compromisario con la integridad del proceso electoral. Y eso va a ocurrir en todos los ámbitos del proceso. Pero la realidad es de que ahora estamos en una situación ya similar a la del proceso del 2020, cuando se aceleró, quizá a última hora, el proceso de discusión tanto de la ley de partidos como la ley electoral. Y se hacía la advertencia de que había que aprobarlo temprano para que la Junta tuviera tiempo de aplicar, o sea, de en la práctica llevar todo eso a la realidad, incluso cambiar esquemas que ya se han creado. Estamos todavía a tiempo, estamos hablando de que se está acelerando ahora en la Cámara de Diputados la ley electoral, que todavía no se ha entrado la ley de partido, y que faltan días para que termine la legislatura. Sí. Está todo, ahora mismo la esperanza, la apuesta es que haya una extensión de la legislatura. Sí, pero estamos a tiempo de primero aprobar leyes buenas, que sean potables, que no tengan vicios y que además se puedan aplicar para el proceso. Sí. Para el proceso electoral. La posición mía ha sido siempre que y lo he escrito mucho, lo he conversado durante muchos años con don Nelson, que también es un experto electoral, le ha dado un seguimiento permanente al tema electoral desde su condición de ejecutivo periodístico y antes como periodista de la base, hace muchos años ya como ejecutivo. No hace falta que dijera lo de hace muchos años, porque ahí vamos a entrar en unos temas de cálculo. No, pero es así, director ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hemos hablado siempre de la conveniencia de que las reformas se hagan en los primeros meses del inicio del periodo constitucional correspondiente. Y lo planteamos antes de iniciarse el actual mandato. El tema, por una propuesta me parece, de uno de los partidos, de la reforma, fue al Consejo Económico y Social. Ahí se discutió durante mucho tiempo. Luego la Junta Central Electoral decidió llevarlo al Congreso, y me parece que fue en abril del 2022 aproximadamente. Sí. En abril del año pasado. Sí, sí. Entonces empieza la discusión, el debate. Estos temas son bastante complejos porque implican el interés de los principales actores del proceso, que hay que entender quiénes son los principales protagonistas del proceso, que son los partidos políticos. Y en ese sentido... Y para regularlo a ellos mismos, a lo que están aprobando. Claro. En ese sentido, se empezó la discusión y estamos ya en el año preelectoral discutiendo la aprobación. Lo ideal hubiera sido que hubiese sido en el año 2021, a más tardar. Claro. Pero bueno, lo importante es que se judicializó tanto la ley de partido como la ley orgánica del régimen electoral. Y el Tribunal Constitucional, que dictó una sentencia en diciembre, la sentencia íntegra, que determinó que en la República Dominicana no se puede implementar la automatización de los procesos electorales, que lo abarca todo. En ese sentido, en la propia propuesta del Senado no podía ni siquiera contemplar ese tema de la automatización. Entonces, ahora lo más importante es que ya hay una parte de la ley electoral, de la ley de partido,
que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y hasta el Tribunal Superior Administrativo dictaron sentencias en ese sentido que corrigieron algunas de las falencias y desperfectos de la ley. Yo creo que ahora hay que procurar que estas correcciones a la ley, que es del 2019, es una ley reciente, por lo tanto que se hagan. Y no se trata de una reforma profunda como se hizo en el 19, hay que recordarlo, es una reforma para corregir algunos temas de la ley. Interrumpirte, Eddie, por varias razones, pero a propósito del comentario que tú hacías, es verdad, yo habré escrito 10, 15 veces sobre la ley de partido y en todas te consulté a ti y de la ley electoral. Eso lo decía yo ayer aquí, porque si yo hablo de economía, yo soy economista, yo hablo con los expertos y así. Entonces, en materia electoral, Eddie era el consultor, el asesor, lo discutíamos todo. Por eso ustedes me ven como un poco incisivo con él, porque ese no es el Eddie que yo conozco. Incluso yo hubiese estado de acuerdo que tú fueras a la Junta. Si Paliza no te bloquea, yo hubiera estado de acuerdo. Pero bien, dejemos el tema de la ley del régimen electoral. Porque Abinader en el 21, en agosto, fue que hizo las propuestas, después se dividieron, la Junta llevó un código, le llamaron en abril, pero vamos a los recursos. Es lamentable, imagino que tú no estás de acuerdo, que la Junta esté mendigando unos chelitos y que sea fuera del marco institucional del presupuesto general del Estado, que Abinader le diera 2.000 millones. Me imagino que tú simpatizas porque la Junta, en cuanto a recursos, esté suficientemente dotada para hacer un buen trabajo. Me imagino que tú no estás de acuerdo con que estén cheleando con la Junta. Yo siempre he sido coherente. Lo que yo he planteado en lo que tiene que ver con ese tipo de temas institucionales, lo planteo exactamente igual que como lo he hecho durante todos estos años. Lo ideal sería que la Junta ciertamente no tuviera que reclamar los presupuestos. Sin embargo, el marco institucional, legal, establece que al final de cuentas el gobierno, la administración, es la que maneja, como es lógico, el tema de la ley de presupuesto y gasto público. En ese sentido, todas las instituciones, no solo la Junta, incluyendo los extrapoderes constitucionales, entre ellos el Tribunal Constitucional, Superior Electoral, etcétera, esos extrapoderes también presentan sus presupuestos. Generalmente el presupuesto se presenta muy por encima de lo que se sabe que se va a aprobar, precisamente porque siempre se produce un recorte cuando el presupuesto que la institución presenta llega al Ejecutivo. Y entonces el Ejecutivo lo lleva a la realidad del país. Y eso ha ocurrido igual que siempre. Pero lo ideal sería que no fuera así, pero es así y está establecido así constitucionalmente, legalmente. En ese sentido yo pienso, hay gente, por supuesto, que no le luce venir a hacer un discurso sobre ese tema, porque gobernaron durante 16 años consecutivos con el control absoluto de todo, hasta de la respiración de los dominicanos, y era exactamente igual, pero con la diferencia de que nunca hubo un trato como el del presidente Luis Abinader en relación con el tema, sin generar situaciones, y en ese sentido el presupuesto tenía un 35% de incremento en relación con el presupuesto del último año preelectoral, que fue en el 2019. Tuvo un aumento el presupuesto original de un 35%, pero ahora el presidente se comprometió
a entregarle 2.000 millones más, lo que hace que el aumento sea mucho mayor. Y eso es bueno, porque eso va a permitir que la Junta Central Electoral también le dedique recursos al registro civil, que es otra de las instituciones que está a cargo de la Junta Central Electoral, igual que lo está el registro electoral también. Entonces, y la cédula. Entonces, el registro civil ahora, ellos podrán dedicarle más recursos, y eso es bueno, porque no podemos descuidar el registro civil. Nosotros estamos hablando aquí ahora, por ejemplo, de la importancia de la reforma de la ley electoral y de la ley de partidos. Sin embargo, una ley que tiene que ver con la Junta Central Electoral, que es la 659 de registro civil, que es una ley anacrónica, una de las leyes más anacrónicas del país, que lleva casi 70 años. Y sin embargo, esa ley que nos afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas, es una ley de casi 70 años. Y esa es una ley que debería ser del interés de todos, porque nos afecta a todos. Y no ha habido forma en 50, 60 años de que esa ley sea reformada. Esa ley hay que reformarla. A esa ley debemos todos prestarle atención para que se haga esa reforma. Pero hay alguna tengamos propuesta una ley del del registro civil. ¿Hay propuesta? ¿No hay propuesta? No, lo que quiero, sí, hay una propuesta que está discutiéndose y que la propia Junta presentó, y la magistrada Dolores Fernández, que conoce, es una experta, que durante 10 años fue directora del registro civil y que ahora dirige la comisión de registro civil y ha hecho un gran trabajo. Y esa propuesta buena está en el Congreso. Es una ley de altísimo interés para el país. Eso sí, debemos ponernos en eso. Y nosotros estamos en eso. Y de acuerdo con que se apruebe y que se le dé prioridad a esa ley. De modo que esta tiene ahora, que ver con el proceso y que está cerca. Yo lo decía a propósito. Para mí esa ley en este momento tiene más prioridad que cualquiera, porque las otras leyes son propuestas para corregir cosas que no se hicieron en la reforma del 19, hace apenas 3 años. Sí. Entonces, la 659 es una ley que hay que corregirle cosas de mitad del siglo pasado, claro. Una cosa increíble. Entonces, esa tiene prioridad para mí, esa tiene la mayor prioridad por encima de la ley electoral y de la ley de partido, porque lo que se va a corregir ya el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el administrativo corrigió la parte. Yo creo que... Yo lo decía por lo del presupuesto, sí. Que en ese sentido la Junta debe seguir dándole prioridad y avanzando en lo que tiene que ver con el registro civil y nunca descuidarlo. Y el Congreso Nacional, todos nosotros, por supuesto la Junta Central Electoral, que es la administradora del registro civil, aunque no tiene iniciativa legislativa en cuanto a ese tema, sino que es en cuanto a lo electoral, pero que todos tenemos que preocuparnos para que esa ley salga ya, de modo que tengamos una nueva ley del siglo XXI de registro civil. Pero eso es hablándolo con Pacheco. Pacheco sabe. No, Pacheco se va a hacer. Y nosotros... O sea, digo porque él ha concertado proyectos que lucían tal vez abandonados, que tenían polvo. Pacheco los ha sacado y los ha puesto, los ha ventilado. Y ese proyecto se va a hacer. Tiene el apoyo de nosotros, del Partido Revolucionario Moderno, el apoyo del presidente Luis Abinader, de modo que todo lo que podamos contribuir en esa materia también lo vamos a hacer. Yo tengo 2 preguntas. Una relativa al voto manual, a esa disposición del Tribunal Constitucional, esa sentencia del Tribunal Constitucional que nos regresó al voto manual, que convirtió el voto automatizado en natimuerto, por decirlo de alguna manera. Y me gustaría saber, porque te escuché en CDN Radio mencionar el tema, hablar sobre el tema, a mí me quedó la duda sobre, no el tema del voto per se,
sino más bien la transmisión del resultado, del escrutinio. Entonces, porque si bien es cierto, entendía yo que esa disposición del Constitucional se refería exclusivamente al tema del voto, pero que tanto el escrutinio como la transmisión de esos datos podían permanecer automatizados. ¿Cuál es, según tu perspectiva, la lectura de esa sentencia? Esa sentencia primero se publicó el dispositivo. Sí. Se adelantó, pero era de mucho interés la sentencia íntegra para ver los considerandos, las motivaciones de la sentencia. Luego ya se publicó ahora, en diciembre. Yo no la he visto, por eso te pregunto. Sí. Entonces, tiene un voto disidente del magistrado vicepresidente del Tribunal Constitucional, Rafael Díaz Filpo, y me parece que tiene un voto salvado, pero es una decisión de mucha trascendencia. La preocupación principal no es solo el voto automatizado como tal, la boleta, porque realmente el tiempo que se le dedica a marcar la boleta es un tiempo breve. Marcar y entonces depositar. La parte más importante en lo que tiene que ver con la automatización, que se aplica ya en todos los procesos de elección en todos los países, y que nosotros venimos aplicando hace muchos años, con muchos éxitos en algunos de esos renglones. Por ejemplo, no deja, o deja claro de que no debe aplicarse, porque habla del proceso de votación. Al hablar del proceso es desde que tú te presentas, muestra tu cédula, y entonces se determina que ese eres tú y que en consecuencia te corresponde votar en ese colegio electoral. Entonces, desde ahí, desde que tú entras al colegio electoral. Luego, el voto, pero luego está la parte más importante del día electoral, de la jornada electoral, que es el escrutinio, que es donde se va a determinar cuál fue el resultado de la votación, quién ganó, y cuál es la cantidad de escaños que le corresponde a cada uno. El escrutinio, el conteo para que la audiencia comprenda. Sí, en el nivel de diputados, en el nivel de regidores y de vocales. Entonces, ese proceso de escrutinio también, conforme a esa sentencia, sería manual. Okay. Y podría llevarse esa sentencia, inclusive, la transmisión de los resultados a través de los escáneres, que contribuye para que la divulgación de los resultados, que es un tema importante, se haga temprano, oportunamente. Entonces, ¿podría ahora, o lo incluye? Bueno, lo incluye. Por ejemplo, es un tema que debe estar claro. La transmisión es automatizada. Sí, no, porque lo que se hacía durante todos estos años era transmitir a través del escáner, claro, al centro de cómputo de la Junta. Ya en un momento se transmitía a los propios centros de informática de los partidos políticos, de los medios de comunicación. Sí, claro. Entonces, era un avance interesante. Ya eso también la sentencia se lo lleva, porque habla del proceso completo. Y la etapa estelar. O sea, la sentencia, estoy pensando en titular, como periodista que uno es, ¿verdad? Entonces, según Eddie Olivares, la sentencia del Constitucional elimina la transmisión automatizada del escrutinio. Todo, porque es que la sentencia se llevó un artículo que se refería al proceso de votación, al proceso ¿Cuál es el electoral. artículo? ¿El 99? Entonces, pero aparte de eso, el propio contenido de la sentencia. Por ejemplo, hay un tema. Sí, voy a leer, artículo. Tengo el artículo en la mano. Sí. El artículo que se llevó esa sentencia del Constitucional es el 99, sí, de la ley electoral. De la ley electoral. Dice ese artículo: automatización del proceso electoral.
la Junta Central Electoral está facultada en consecuencia para la automatización progresiva del proceso de votación, debiendo probar los sistemas que se usarán por lo menos con 6 meses de anticipación a la fecha de votación. Las pruebas podrían incluir, etcétera. Ahí se refiere a la parte de las pruebas, pero es cierto que se refiere al proceso. Sin embargo, a mí me luce, Eddie, no sé si ustedes han conversado esto entre los partidos, si tú que eres conocedor del proceso per se, ¿esto no les ha hecho a ustedes ruido durante todo este tiempo? Mira lo que pasa ahí, Catherine. ¿Cómo vamos a llevar las actas? ¿Las vamos a transportar en motores o en camionetas? No, y además la Junta ya tiene un plan establecido. Mira lo que pasa. Hay otro aspecto muy importante. En los últimos años, por ejemplo, la principal función de los partidos políticos, además de gobernar, de hacer oposición, que son fundamentales para la democracia, es la de presentarle al cuerpo electoral las candidaturas a los cargos de elección popular. Esa es una función principal. Sí. Entonces, estamos hablando de 4.000 candidaturas. Se implementó un mecanismo para que la presentación previa de la candidatura se haga a través de una plataforma informática. Entonces, usted, a través de esa plataforma, usted llenaba los datos y todo, y al final los partidos solamente iban a formalizarlo presentando ya las actas, la propuesta física. Recuerda aquella vez, en aquellos años, en los 70, 80, que salía alguien del local del partido con una lista de los diputados, que era lista cerrada y bloqueada, y entonces depositaba la lista y a veces aparecían personas que cuando salió la lista estaban en un número y luego llegaban en otro número. Eso era muy conocido. Entonces, ese proceso de inscripción de las candidaturas, si no se hace de una manera automatizada, resulta sumamente dificultoso. ¿Y eso también se está eliminando? Bueno, porque es todo el proceso, eso es parte del proceso. Entonces, en lo que tiene que ver con eso y con el escrutinio, que es lo más importante, Nanfi Rodríguez, que ha sido muy activo, con mucho acierto. Nanfi ha sometido varios recursos con mucho sentido. Pero, por ejemplo, Nanfi podría, frente a cualquier decisión de la Junta de implementación de algo automatizado en el proceso, alegar que el incumplimiento de esa sentencia del Constitucional, o lo podría hacer cualquier ciudadano. Cualquier persona. De modo que esa es la parte delicada que hay que... ¿Cuál es la alternativa? Ya sabemos que la parte del registro tendría que ser manual. Ok, eso es odiosísimo y puede traer muchísimos errores para el proceso que después podrían ser impugnados. O sea, vamos a tener problemas antes de que empiece la elección per se. Bueno. Ahora, ¿cuál es la alternativa de transmisión de resultados? Me gustaría escucharlo de tu boca. Si no se pueden mandar a través de un scan, ¿cómo tendrían que mandarse esos resultados a la Junta Central Electoral para su posterior divulgación? Yo creo que la Junta tiene que ahora adaptarse a la realidad de esa sentencia y entonces determinar cuál sería ese mecanismo. Pero me gustaría escucharlo, tú que has trabajado en la Junta, ¿cómo sería? Con no sé, camiones, motores, qué sé yo. Porque es que ni siquiera un fax. Bueno, el órgano responsable de la administración del proceso, y eso forma parte de la administración del proceso, es la Junta Central Electoral. Entonces nosotros no podemos trazarle pauta en ese sentido. No le podemos dar un consejo. Vamos a esperar a ver cuál es la propuesta en ese sentido de la Junta Central. Esperemos, Eddie, no acabó el tiempo. Pero también ese es un tema que debe ahora corregirse
en la reforma de la ley electoral. Para eso. Pero tal vez la única corrección que se puede hacer sería buscar pero debe ir porque no ha sido aprobada. En consecuencia, como la sentencia íntegra se publicó ahora en diciembre, en esta discusión debe. Pero para la Junta va a ser automatizada la transmisión, pero eso lo vamos a ver. Tu condición de miembro de la Junta nos ha dejado en el tema electoral. No nos dio tiempo, ya acabamos hace rato. Sí. Abinader es el candidato. ¿Él? El candidato. Abinader es un presidente, el compañero. No, pues tú sabes bien. Luis Abinader es un presidente que ha sido valorado como el que ha tenido la mejor gestión. Es el candidato. En estos años del COVID y post-COVID. Todo eso lo sabemos. Entonces, bueno, me alegro mucho. Sí. En ese sentido, él está concentrado en gobernar. Respuesta. Es el candidato. 18 horas dedicado a gobernar. No tiene tiempo para temas de campaña, de tiempo. Para esos temas terrenales tú no quieres meter todo, pero tú eres una figura así. Ese es un tema que él va a tocar. Ni él está en eso. Es que él no necesita, él no necesita precipitar eso. Pero que está bien. Y ha dado instrucciones en ese sentido. Tiene el plazo fatal para eso. Precipite eso. Tú estás muy formal. El presidente está en gobernar, en cumplir su compromiso. Yo estoy más informado que tú. Ayer estuve en un almuerzo con el presidente. Pero verdad. Que le hicimos la pregunta de eso. Y él dijo que él no está en esto, él no está en eso ahora. Que cuando haya que tomar... Pero él dice, oye, el dato que te va a dar. Dice él que si eso se somete en votación en su casa, de si él debe reelegirse, él pierde. 4-0. Sí, dice, ¿verdad? O sea, que es lo que está insinuando que en su casa... Él pierde y no está votando. Ni Raquel ni las hijas están de acuerdo. Pero él dice, él pierde y no vota, porque pero si dice 4-0 es que él no está votando. En su cualquiera podría decir 4-1. En su casa, mire, hay que decir la verdad, hay que ser sincero. Aquí nadie se imaginaba que íbamos a tener un presidente con la capacidad, las condiciones y la entrega del Bueno, también de acuerdo, vamos a la pausa. Entonces, en eso es normal en la casa, porque él le dedica 18 horas a su puesto, a su cargo. Ya lo sabe. En consecuencia, yo creo que lo importante es que él siga haciéndolo como lo está haciendo. Ya el tema del 24 es un tema que tiene su momento. Plazo. Pero bien, ya lo sabe Eddie, dice que pierde 4-0 en su casa. Ahora, muchas gracias, Olivares. Gracias. Le quitó tiempo a la familia. La figura clave del PRM, porque él es que es vicepresidente, pero él es el coordinador, es el ejecutivo. Estamos ahí tratando de hacer las cosas. Paliza viene siendo una figura del Espera, me vas a matar, ya sé. pero no te lo lleves.